es espectacular, ¿no? Y aquí el movimiento lo iniciaron intelectuales, o sea, gente de la universidad, abogados, médicos, ingenieros, profesores, para que se logre por fin que se nombraran obispos puertorriqueños. Y el debate es extraordinario, tanto en la prensa, hasta que finalmente se ocupan todas las sillas episcopales con los obispos puertorriqueños, ¿no? Y también pues es llamativo la manera, por lo menos a mí como historiadora, que me cautivó mucho y me lastimó verdaderamente, era la expresión sobre nuestro clero nativo, que no tenía la capacidad para asumir las sillas episcopales. Pero finalmente demostraron que sí las pueden ocupar. Así que vamos a pasar al próximo ponente. Es Edgar Luis Torres Santos, es misionero redentorista. Su formación inicial la realizó en el Colegio Católico Notre Dame y sus estudios universitarios los realizó en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Calley, obteniendo el grado de Pedagogía en Historia. Y tengo que decirlo, fue alumno mío. Está bien formadito. Sus estudios filosóficos los realizó en el Instituto Filosófico Pedro Francisco Bono en Santo Domingo, República Dominicana, y los estudios teológicos en la Fundación Universitaria San Alfonso en Bogotá, Colombia. Además es animador Laudato Si y posee 2 certificaciones del CEBITEPAL en Pastoral Juvenil y Promoción Vocacional. Ha colaborado en la diócesis en la Pastoral Juvenil, catequesis y en proyectos de preservación de los archivos parroquiales, porque trabajamos juntos en eso. Actualmente es el director de Casa Cristo Redentor, secretario de la Comisión de las Nuevas Generaciones de la Vida Consagrada de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Puerto Rico, la COR, presidente de la Comisión de Formación Permanente de la Provincia Redentorista, Madre del Perpetuo Socorro. Recientemente ha sido nombrado archivero de América Central y el Caribe de la Orden Redentorista. Con ustedes, Edgar Luis Torres Santos. La conferencia que se me había quedado. Primer sínodo diocesano forjando una identidad al servicio. Si pueden colocar la foto final de la ponencia anterior, se lo agradezco. Gracias para sentirme acompañado por mis hermanos, porque sé que le van a tirar mucho hoy. Hoy yo voy a salir de aquí redimido. No sé si es Pascua o es mi Semana Santa alargada en esta mañana. Quiero, antes de comenzar, contextualizar un poco, ya que a bien Monseñor Alois, conocido en español como Luis Willinger, ahí le faltó a mi querido hermano las siglas de la congregación, fue el segundo obispo y perteneciente a la congregación del Santísimo Redentor. El segundo y tercer obispo de esta diócesis fue redentorista. Y por eso yo estoy aquí. No es por otra cosa. Y de alguna manera hoy, al exponer sobre el primer sínodo diocesano de Ponce, lo hago para las personas que obviamente somos hijos de esta época y al enfrentarnos a los contenidos presentados en dicho documento nos puede parecer muy desconocido el escenario eclesial en el cual de alguna manera se presenta. Allí el ejercicio de acompañamiento pastoral de la diócesis de Ponce. Y por último, decir con mucha alegría que estaré hablando de la diócesis quinceañera para la época. Estoy hablando de la diócesis que tiene 15 años de fundada y que dentro de esa realidad asume el gran reto de asumir su primer sínodo diocesano en este territorio. Así que de alguna manera muy particular vamos a dar inicio a este breve espacio, no va a ser muy prolongado porque sé que hay otras necesidades que cumplir. La diócesis sureña, con 15 años de existencia, se abrió paso en la historia de la fe borincana, cimentándose en las bases fundamentales de la Iglesia Universal
para así hacerse con una identidad esencial de responder a su llamado de santificar el santo pueblo de Dios. Para iniciar su camino con luz propia, abrazó con ilusión, empeño y esperanza un sínodo. Este primer sínodo diocesano fue guiado bajo los lineamientos del reciente establecido Santo Código de 1917. La Iglesia, a principios de siglo, aún no tenía un cuerpo legislativo organizado en un solo documento. Había muchas reglas y diferentes legislaciones de alguna manera regadas, hasta que llega la época de los Píos y Benedicto, que empieza el proceso de la elaboración de lo que se conoce como el primer Código de Derecho Canónico, como lo conocemos hoy, que fue de 1983, pero aquí estamos con el primero que se organizó y se conocía como el Santo Código, el cual fue promulgado oficialmente por la Santa Sede el 27 de mayo de 1917 y que entró en vigor en el 18 de mayo de 1918. Recuerden que nos encontramos en un periodo de posguerra, de la Primera Guerra Mundial. Estamos en ese periodo. Y en ese periodo es que de alguna manera se aprueba esta primera legislación oficialmente establecida y organizada bajo los lineamientos que allí la Santa Sede ha tenido a bien. El primer sínodo diocesano de Ponce fue convocado el 30 de junio de 1939 por su segundo obispo, Monseñor Willinger. El edicto de convocatoria de este sínodo diocesano establece claramente 4 motivaciones, siendo la última una compuesta. La primera, porque así podemos ver que el texto como tal, por cierto, no se llama una realidad de exhortación o un mensaje, sino va a ser un estatuto lo que promulga este sínodo, porque él mismo, en su primer objetivo de convocación, fue establecer las normas concernientes a la santidad de la vocación, en todo caso presbiteral, y la responsabilidad del estado de los presbíteros. Segundo punto, la necesidad de un celoso cuidado en la administración de los sacramentos y de todas aquellas relacionadas con el culto sagrado. Tercer punto, la santa disciplina de vida tocante a las relaciones mutuas y con el mundo del clero. Y la cuarta, que es compuesta, a la luz de lo que nos dijo la ponencia anterior, de la existencia del sínodo nacional luego de la Asamblea General que se dio de América Latina, guiada por la Iglesia Diocesana de Ponce, establecida en el 24, de alguna manera continuaba ligada a los lineamientos establecidos por el sínodo de 9 de enero que se dio y que de alguna manera no tenía ya la identidad jurídica propia, una concepción propia, y aquí eso es lo que se pretende alcanzar con este sínodo. Y también adecuar a la diócesis de Ponce con el Santo Código y con las encíclicas que habían sido expedidas por Pío XI, particularmente con 2 puntos que trabaja también este primer sínodo de manera final: la acción católica y la instrucción catequética. Cabe destacar que es la única parte del documento que se habla sobre los laicos. Lo quiero mencionar porque no vamos a ver vida, se habla de vida consagrada femenina, no se habla de laicado y simplemente se habla, como lo veremos al inicio, de los componentes particulares de la realidad presbiteral. Está centrado única y exclusivamente en la acción del presbítero. Dentro de esta realidad, la composición del sínodo fue de 48 personas. De esas 48 personas, todos eran presbíteros. No había presencia de laicos, ni de vida consagrada femenina, ni absolutamente nada. Solo presbíteros. Por cierto, se llaman los sacerdotes sinodales. Dentro de ellos, en lo último, no religioso,
fue Vicente Murga, fue parte de este primer sínodo diocesano de Ponce. En la lista podemos contar con 18 sacerdotes seculares que no pertenecían a ninguna orden religiosa. A la luz de eso, deseo mencionar los nombres que están contenidos aquí. Iniciamos con el vicario general, que era Monseñor Gonzalo Noel, y los padres Carlos Ormaquea, Domingo Sembranos, Efigenio Rodríguez, Ernestino Lavoy, Humber Cuches, Jacinto Pérez, José Aponte, José Torres, Julio Canejo, Julio González, Juan Sáez, Luis Díaz, Néstor Aguilera, Ramiro Martínez, Ramón del Toro, Urbano Llamas y Vicente Murga. Eran los únicos presbíteros seculares. Y había 30 sacerdotes religiosos o regulares. Deseo hacer la lista, no quiero levantar ninguna susceptibilidad a los hermanos que pertenecen a las comunidades religiosas, están por orden alfabético para evitar problemas. 4 agustinos recoletos, 4 capuchinos, 3 dominicos, un marista, no de los hermanos maristas, sino de la Sociedad de María, había uno, 3 mercedarios, 3 redentoristas sin contar el obispo, así que serían 4, y 8 vicentinos o paules, como los ha presentado la realidad anterior, habían 8, así que de la presencia de la vida regular, habían 8 vicentinos, que de alguna manera era la comunidad religiosa más presente a nivel presbiteral en este primer sínodo diocesano. Ante el primer sínodo diocesano se dirigió el nuncio apostólico, que sabemos que era delegado, el monseñor Maurilio Silvani. Interesante la realidad de Silvani, ya que Silvani había sido ordenado obispo y asignado como primera asignación del nuncio apostólico de Haití, República Dominicana y delegado en Puerto Rico. Él se dirige a Monseñor Willinger para expresar su pesar ante la ausencia de su presencia en este primer sínodo diocesano. Pero aún así se dirige a él y parte de esas palabras hoy las comparto con ustedes y cito: hago voto muy especial para que el espíritu de piedad, de unción y de disciplina que ofrecerá el sínodo en sus próximas reuniones se perpetúe siempre en esa diócesis, de tal manera que el clero secular y regular, diocesano o religioso, sea y aparezca siempre unido y sumiso a su pastor. ¿Están sumisos a su pastor? Que todos unidos formen un solo cuerpo, el cuerpo místico de Cristo nuestro Señor, un solo espíritu, cuasi soplo del Espíritu Santo, y un solo corazón por el vínculo de la caridad, y que esa iglesia de Ponce se presente a los ojos de Dios, de los ángeles y del mundo. Cierro la cita. Él desea puntualizar que esta exhortación que realiza, él expresa, no es porque falte unión y disciplina en el clero, que ha sido siempre ejemplar y que merece las mejores alabanzas, sino que lo hace de alguna manera particular porque entiende que debe de hacerlo según su cargo. Así que, luego de esta realidad, pasamos a la concreción propia de la consecución de lo que de alguna manera se constituiría como el primer sínodo diocesano de Ponce. El mismo se llevó a cabo del 9 de agosto al 12 de agosto de 1939 en la capital. No podemos olvidar que días previos a la convocación oficial del sínodo se realizó un retiro espiritual de 3 días. El sínodo dio apertura con la misa al Espíritu Santo, que fue presidida por el obispo,
que no se encontraba bien, ya que había sido recientemente operado. Así que no hay constancia, así que entiendo que en las asambleas propias del sínodo su ausencia tuvo que ser presente. Se continuó con la entrega de los esquemas de los estatutos a los padres o sacerdotes sinodales. Se lee la lectura de apertura y se lee el cablegrama del cardenal Maglione, que era secretario de Estado del Vaticano. En este documento, este gran cablegrama simplemente pone las siguientes palabras. El romano pontífice bendice tan deseado sínodo diocesano y desea reporten ubérrimos frutos, concluyendo así, incluye el cablegrama y concluye esta primera parte del sínodo con la bendición del obispo. Y ahí pues salen. Ahora voy a compartir con ustedes las tres partes del documento que está compuesto, los estatutos de este primer sínodo. El documento, la discusión de la asamblea sinodal de este primer sínodo de Ponce se dividió en tres partes. La primera parte fueron las personas eclesiásticas, la segunda parte fue la vida o la disciplina sacramental y la tercera, la vida pastoral. Respecto a la primera parte, solamente el sínodo identifica como personas eclesiásticas para la diócesis de Ponce a 3 personas, a saber, las 3 personas que ellos identifican como personas eclesiásticas para esta diócesis, para la época, obviamente, 1939. El romano pontífice, el obispo y los sacerdotes. Respecto a la figura del santo pontífice, se entiende como el sucesor del primado petrino. Se entiende que el romano pontífice ostenta la potestad suprema y tiene la plena jurisdicción sobre la Iglesia. Él entiende que se debe a él manifestar una filial adhesión, obediencia y devoción. Así concluye la realidad sobre el reconocimiento de esta primera persona eclesiástica, el romano pontífice. La segunda persona identificada es el obispo. Al obispo se le entiende como el sucesor de los apóstoles, que gobierna su iglesia bajo la autoridad del romano pontífice y, muy interesantemente, establece el documento estatutario del sínodo que por obligación al obispo se le debe demostrar reverencia, obediencia y filial confianza. Lo repito. 1939. Se le pide al obispo, o se le pide con una obligación. Para el obispo hay que, por obligación, rendirle reverencia, obediencia y filial confianza. Y preferiblemente por parte del clero. Así exactamente lo dice el sínodo. La obligación era principalmente para los sacerdotes. Obviamente los fieles también, pero más bien los sacerdotes. Respecto a los hermanos sacerdotes que se encuentran entre nosotros, nos llevamos la peor parte. Comparto con ustedes las múltiples responsabilidades que se nos somete bajo este sínodo. A los sacerdotes se le pide tener una intensa vida interior y una exterioridad de la misma de una manera santa. Se les llama a sobresalir en la virtud, a ser ejemplo con sus buenas acciones. Se le invita a abrazar los medios de santificación de su ministerio a través de la confesión frecuente, la oración mental diaria, visita al Santísimo Sacramento, el rezo del Santo Rosario y un examen cotidiano de conciencia. Sin olvidar el rezo del oficio divino, y se le exhortaba a entrar a la Pía Unión Misional. Era una organización recién creada para la creación o formación del clero secular en unión a la experiencia misionera. También se le invitaba al clero a establecer una liga eucarística. Se le pedía la asistencia anual a los ejercicios espirituales, una formación trimestral por región con temas de moral y liturgia, y una no intervención en actividades políticas. Lo reitero debido a que ha sido algo que ya se dialogó al principio y que el mismo sínodo, primer sínodo, lo establece.
la no intervención en actividades políticas. Se le pide que trabajen con celo, que tengan una ardua vida pastoral, que siempre tengan una constante cura de almas y que siempre se muestre con 3 actitudes: propicio, atento y caritativo. Todo eso para los sacerdotes y el romano pontífice y el obispo ya vieron. Sí lo sé, pero usted sabe. La segunda parte del texto hablaba puntualmente respecto a la disciplina sacramental. Cuando hablamos de la disciplina sacramental, solamente se mencionará el artículo número 23, ya que se establece que los sacramentos son de alguna manera una instrucción por nuestro Señor Jesucristo como los principales medios de santificación y que se deben administrar con reverencia según el canon 731 y con conformidad a las rúbricas prescritas en el ritual, en el canon 733. Sobre la vida sacramental, el documento sinodal es la parte más amplia. En esta parte lo que se va a ir es ante una introducción general de la práctica sacramental y luego se va a ir sacramento a sacramento, explicando la concreción, la realización y la importancia de la instrucción en esos espacios para la celebración puntual, correcta y santa de la vida sacramental del pueblo. Así que ahí tenemos casi, los hermanos pueden conocer, es casi una prenotanda, no tan extensa, pero sí podríamos decir que contiene todas las realidades y todas las concesiones correctas del canon para vivirlo. Vamos a la tercera parte, que es la parte que nos extenderemos un poco más, que es la vida pastoral. En la vida pastoral se le solicita al presbítero porque solamente la vida pastoral la ejerce el presbítero. El sínodo, primer sínodo, es una realidad totalmente centrada en la acción y ejecución del presbítero. No hay otro agente, solamente desde la acción, en la acción la vamos a ver catequética y en la acción social es que vamos a ver algo de presencia de los laicos. Mientras tanto, toda la acción pastoral de la iglesia para la época estaba centrada y cimentada en la labor pastoral del presbítero. Sobre la vida pastoral se entendía que es una conservación de la fe, de la virtud, de la piedad y las buenas costumbres y la tranquilidad de los pueblos. ¿Y cómo se va a dar esa virtud, esa piedad, esas buenas costumbres y tranquilidad de los pueblos? A través de las estructuras. La primera estructura que dialoga y con que abre la experiencia de la vida pastoral es la parroquia. Sobre la parroquia, más bien lo que va a establecer es cómo debe de alguna manera la estructura responder a la experiencia sacramental presentada en la disciplina de los sacramentos en el segundo capítulo del documento. Luego pasa a la casa. En la casa solicita el decoro, la ambientación y sobre todo una vida consona con el pueblo al cual sirve. Luego se va a adentrar y a profundizar mucho más sobre los archivos parroquiales. Sobre los archivos parroquiales hay una cantidad de libros a los cuales el presbítero debe de prestar atención. Primero, el primer libro que menciona, que es el Statuto Animarum. Respecto al Statuto Animarum, que es el de alguna manera dónde viven los fieles, dónde están ubicados los fieles, a dónde se debe de servir y las direcciones específicas de cada uno de estos fieles que participan de la vida eclesial, allí están esas direcciones. Como muchas veces hay cambios y muchas veces las personas se mudan, como quiera el sínodo en su estatuto final establece que se mantengan esos registros literalmente actualizados y para el bien del pastor que venga luego a ejercer su labor pastoral. Y que independientemente con los cambios no dejen de hacer el mismo, sino que se mantengan firmes en la práctica del establecimiento y sobre la creación del libro Statuto Animarum. Luego el libro de bautizados, los libros de confirmados, los libros de matrimonios, el libro de difuntos, el libro del inventario de la iglesia
el libro de fábrica, así se llamaba el libro de la época, que sería para nosotros hoy los registros de contabilidad, los ingresos y los egresos que tiene dicha estructura parroquial. Los libros también de las actas de la iglesia, que este libro era registrar los momentos puntuales y específicos de recordación de las fiestas o de alguna actividad a nivel parroquial. Se habla específicamente también del cuidado y de alguna forma también del decoro con la iglesia, las capillas y los altares que allí estuvieron. Sobre el culto divino, haciendo eco y de alguna manera dando continuidad a lo ya planteado respecto a el Sagrado Corazón, es parte de los cultos que se pide que de alguna manera se observe con mucha piedad y que se le dé siempre cumplimiento bajo las prescripciones litúrgicas, que son el culto eucarístico, el culto al Sagrado Corazón, la fiesta o la solemnidad de Cristo Rey. Específicamente también se pide y se solicita el culto mariano, la realidad de los santos. Con este punto es interesante, debido a que las devociones debían de ser aprobadas primero por el obispo antes de ser celebradas. No se le permitía la introducción de nuevas devociones al pueblo sin autorización del obispo. Las reliquias y sobre todo la buena animación de las procesiones. Y el culto en las exequias. Sobre el magisterio se le solicitaba a los presbíteros que se custodiara santamente la doctrina revelada y que se expusiera fielmente. Una constante de la petición del sínodo fue la instrucción al pueblo en todas sus dimensiones. Sobre la realidad del magisterio nacen las contrariedades que se nos ha ilustrado específicamente con la llegada de la invasión estadounidense a la isla, siendo la primera declarada como herejía. Se condena 4 cosas. La herejía protestante, se entiende la realidad protestante como una herejía y se solicita que de alguna manera se alejen lo más posible. Se condena el espiritismo, se condena las doctrinas teosóficas, se condena la masonería y se condena el socialismo marxista y el comunismo. Son las únicas condenas que brotan de este primer sínodo diocesano. Respecto a la predicación, parece que habían leído el Papa Francisco un poquito en esa época, se le solicita predicar de Cristo y de sus divinas enseñanzas. Respecto a la homilía, se le pide que no pase de 15 minutos y que sea, ¿verdad?, entre 10 a 15 minutos. El domingo pasado yo no cumplí con esa regla, pero bueno. Y de alguna manera también importante, se le pide que el contenido de las homilías fuera más bien instruir y no reprender. Y en el momento de que se fuera a reprender al pueblo, fuera por 2 realidades muy puntuales, por vicios o malas costumbres. Y que siempre que se hiciera una reprensión sobre la realidad de los vicios y de las malas costumbres, nunca se hiciera alusión alguna a persona. Simplemente que se hablara de la situación, pero nunca alusión propia a alguna persona. Y se obligaba la homilía los domingos, los días de precepto, lo que se considera las misas mayor o parroquiales, con eso nos queremos referir a alguna solemnidad, fiesta o realidad patronal de alguna de las comunidades que ellos atendían. Sobre la acción catequética, se entiende, o de alguna manera el sínodo entiende la acción catequética como un preludio necesario de la vida sobrenatural y por ende la primera y principal actividad. Es interesante porque aquí sí se empieza, no se dice, pero sí se empieza a abrir el espacio a la participación a los laicos. ¿Por qué? Porque este sínodo solicita que se cree en todas las parroquias escuelas de formación catequética, que el final era la obtención de un diploma porque tenían que cumplir y aprobar los cursos sobre realidades
teóricas y prácticas. Parece muy curioso también en este sínodo cómo se pide que la realidad pedagógica o la aplicación de la catequesis usara nuevas técnicas y que fueran técnicas que de alguna manera respondieran al tiempo y que fueran novedosas para la acción catequética. Se solicita, y de alguna manera muy particular, se pide que se promueva la escuela católica y los colegios católicos, desde ellos siempre con la realidad unida a la catequesis, que sean espacios de evangelización. Las publicaciones y bibliotecas. Sobre este respecto, se le solicita a los párrocos que deben insistir en la prohibición de leer libros, revistas o periódicos adversos al dogma o a la moral católica. Está contenido en el artículo 172 del sínodo. Se le pide esto y de alguna manera también se le exige o de alguna manera se le anima o se le pide que empiecen o que gesten propagación de prensa católica, pero siempre con la aprobación del ordinario. Solicitan que se hagan boletines, que se hagan algunos apartes, revistas, pero que siempre sean para instruir al pueblo, pero siempre con aprobación del ordinario. Respecto a la acción católica, se entiende como, ¿verdad?, a los laicos en esta acción católica como auxiliares de la jerarquía en el apostolado. Y se les solicita, de alguna manera muy particular, en cada zona o en cada parroquia, instaurar 4 cosas. La primera, la Sociedad del Santo Nombre. Segunda, Club de Estudiantes Católicas. Tercero, la Asociación de Maestros Católicos y Posgraduados Católicos. Y la última, la Federación de Campesinos Católicos. ¿Para qué hacer un club de estudiantes católicos, de los maestros, posgraduados y campesinos católicos? ¿Para qué? Tenía un fin. ¿Cuál era el fin de estas asociaciones propias de la acción católica solicitadas por el Sínodo Diocesano de Ponce de 1939? Primero, para la instrucción religiosa. Segundo, el cumplimiento o que centrara en la conciencia de los miembros de dichos cuerpos el cumplimiento del precepto de oír misa todos los domingos y las fiestas de precepto. Se solicita también que se promueva y que se eduque sobre el cumplimiento del precepto pascual y sobre todo la defensa de la Iglesia. También me pareció interesante, pero también se solicita a estas asociaciones de maestros católicos, posgraduados católicos, campesinos y estudiantes católicos que se les forme respecto a la vivencia o que puedan de alguna manera vivir o mirar en el cine realidades que estén de alguna forma bajo los criterios de la moral, junto con otros espectáculos y también dentro de la realidad cristiana. Así que podemos decir, para concluir, que este primer sínodo diocesano de Ponce fue el establecimiento de una identidad reglamentada de la acción eclesial de esta diócesis, siendo principalmente el sacerdote el actor de la ejecución de dichas propuestas, de dichas acciones y el gestor también de aquellas indicaciones con las cuales a bien debe de cumplir y ejecutar para el bien del santo pueblo que se le confía. El primer sínodo diocesano de Ponce se constituyó en una realidad fundamental y en una estructura para así garantizar una identidad sana en catolicidad y una estructura para poder contrarrestar las herejías anteriormente mencionadas. La diócesis de Ponce, con su primer sínodo diocesano, adquiere, por así decirlo, una nueva identidad, una identidad diocesana sureña, una identidad de Ponce como pueblo, como diócesis, no como pueblo, ¿no? Y una identidad que le permitía de alguna manera diferenciarse de la madre, la diócesis de San Juan, de la cual se había desprendido. Así, el primer sínodo diocesano se convierte para esta quinceañera diócesis, para la época, en su independencia, no en rebeldía, no en contrariedad, sino en fiel observancia y fidelidad a las enseñanzas de la Iglesia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre la ponencia de Padre Edgar? Muchas gracias. Una aclaración. Cuando mencionó el clero regular, Ajá. usted menciona un marista. Y Un marista, sí, de la Sociedad de María. Pues entonces me parece que se ha quedado algún marianista, porque en el Colegio Ponceño de Varones, Adelante. que funda María Serra en 1926 como Ujú. escuela católica para varones, en 1930 llegaron 4 brothers marianistas, de los cuales uno era sacerdote. Obviamente, si eran brothers no los iban a invitar, porque estamos hablando de presbíteros, pero siempre hubo uno de los brothers a lo largo de los años hasta 1969 que era sacerdote. Por eso Perfecto. Tengo el nombre, se lo puedo compartir y así clarificamos sin problema ninguno. No, es que James Donnelly. porque yo podría verificar en mi archivo en casa si es ese o estamos hablando que se quedó alguien fuera del tintero. Perdóneme. James Gracias. Donnelly se llamaba, por si acaso. No hay problema. Que quede claro porque esas dos realidades religiosas se fundaron juntas. Los maristas y los marianistas se fundaron relativamente a la misma, muy cercanas a la época, siendo obviamente las realidades usaron las mismas siglas. Así que podría ser esa realidad. Pero teniendo en cuenta que uno de los antiguos obispos presentados aquí era de la Sociedad de María, que era marista, así que entiendo que de ahí también podría venir esa realidad de la presencia de este cuerpo religioso en nuestro territorio nacional. ¿Alguna otra pregunta sobre el sínodo? No pude llegar más temprano por razones de familia, pero quiero preguntar dos cosas. Primero, si entre los proyectos que se están elaborando para conmemorar los 100 años de nuestra diócesis, se ha considerado reimprimir el texto de los documentos del sínodo del 39, que eso sería un gran instrumento de divulgación entre particularmente las personas que no participan en estas actividades especializadas. Segundo, en el sínodo mencionó en algún momento, discutió el papel de la congregación de los hermanos cheos. No sé si usted incluyó eso en la parte en la cual yo no estuve presente, pero me interesa saber si el sínodo trató este tema. La congregación de San Juan Evangelista. Sí. Primero, Gracias. no tengo conocimiento, no se ha planteado obviamente la divulgación de los estatutos diocesanos establecidos por el primer sínodo de Ponce. Se podría presentar y se podría preguntar. Contamos el registro del archivo diocesano con el documento en excelente estado. Doy fe de ello porque de ahí que lo encontré y he compartido con ustedes, es lo primero. Y lo segundo, el sínodo no habló de ninguna organización laical en Puerto Rico. No habló de la realidad de los hermanos cheos. Solamente habló de los laicos en dos perspectivas. La acción católica, bajo las asociaciones que te mencioné, el Santo Nombre, el Club de Estudiantes, los maestros católicos, posgraduados católicos y los campesinos. Pero nunca habló sobre ese cuerpo misionero en la época y ni de ninguna otra realidad laical. Solamente como catequistas, con una formación y la realidad de estas 4 asociaciones que se solicitaba a los párrocos que se fundaran en cada una de sus territorios parroquiales. ¿Alguna otra pregunta? Pues yo voy a hacer un comentario. El padre Edgar mencionó que el sínodo, hay un punto en el cual le señalan a los sacerdotes que tienen que guardar silencio en asuntos políticos.
el sínodo, lo que pasa es que en 1936 hubo una conferencia de la paz en Buenos Aires, Argentina, y el documento se encuentra también en el Archivo Diocesano de Ponce, en el cual los sacerdotes puertorriqueños se pronunciaron y mandaron una carta. Entonces el monseñor Willinger se enojó y les prohibió que intervinieran en cosas políticas. Entonces, uno de los sacerdotes que en ese momento era de la parroquia de Sabana Grande, Epigenio Rodríguez, le escribió una carta a Willinger diciéndole que ellos tienen derecho a manifestarse políticamente. Y les voy a leer un pedacito porque ya estamos a la ley del almuerzo, pero ellos se consideraban como clero nacional, así se llamaban. O sea, ellos decían que el clero nacional tiene derecho a emitir opiniones políticas. Y le dice, luego, quiero seguir expresándole que no veo los motivos de su profunda lamentación en cuanto al paso dado por nosotros. Con todo el respeto que usted me merece, le aseguro que su afirmación sobre la existencia de una sociedad dedicada a fomentar el nacionalismo dentro de las filas de nuestro clero no es exacta, no responde a la realidad. No hace falta fundar una sociedad para llevar a la mente de los sacerdotes puertorriqueños que deben amar la libertad de su patria. El cumpla esa ley se encarga la misma naturaleza. Lo que yo deploro, y esto se lo digo con el mayor respeto, es que usted, como puertorriqueño, le está escribiendo al vicario general, que es el que le anuncia que el obispo Willinger está enojado. Como puertorriqueño, no haya entendido o no haya querido entender las miras elevadísimas del clero nacional en este asunto y que como sacerdote considere inoportunas y muy ajenas a nuestro ministerio actuaciones oportunísimas y muy de nuestro ministerio por lo mismo que nunca misión es alta y elevada como usted muy bien dice. Es decir, que el vicario general les manda una carta diciéndole que no deben intervenir en asuntos políticos porque ellos habían escrito una carta a la Conferencia de la Paz que se iba a celebrar el 10 de diciembre de 1936 en Argentina. Y luego aparece en el sínodo un punto en el cual les manifiestan que no deben intervenir en asuntos políticos. Las cartas están aquí, son interesantísimas, son muy largas, pero verdaderamente son maravillosas porque de alguna manera se reivindica que el clero nuestro no era un clero que tenía los brazos cruzados o que no tenían opinión propia o que no intervenían en nada, sino que ellos tenían la capacidad para expresar sus ideas y querían que les respetaran sus ideas. Así que no nos extraña que Willinger después en el sínodo le apuntara que no los quería más en asuntos políticos. Y ahí viene la raíz de ese punto que aparece en el sínodo. Bien, quería decirle a las personas que no se han inscrito que por favor lo hagan, porque para nosotros es importante la inscripción de ustedes en las hojas que tenemos en el lobby. Así que buen provecho, disfruten del almuerzo y los esperamos a las 2:30 otra vez aquí.